Hola histonautas, bienvenidos a la segunda cápsula de este maravilloso tema que es el ojo. En esta ocasión revisaremos la túnica vascular o también llamada uvea. Yo soy Luis David Berriel Velázquez y vamos a continuar. Así es que comenzamos. Los subtemas que van a componer esta cápsula será la uvea, que será tal cual el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, y además vamos a ver una de las estructuras refractivas del globo ocular, que es el cristalino. Los resultados de aprendizaje para esta cápsula son reconocer las características histológicas y función de los componentes de la cápsula vascular, coroides, cuerpo ciliar e iris. Identificar la estructura histológica de la capa vascular en fotomicrografías y en cortes histológicos. Y por último, identificar la estructura histológica del cristalino en fotomicrografías y en cortes histológicos. Así es que son muchísimas cosas las que puedes aprender si te quedas viendo esta cápsula. Así es que no te despegues y continuamos. Entonces, la túnica vascular va a tener como característica que en todas sus estructuras vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos y la presencia de melanina, y esta va a tener tres componentes: el iris, que va a tener también a la pupila, el cuerpo ciliar con sus procesos ciliares y además a la coroides. Recuerda que la túnica vascular se va a localizar de manera más interna con respecto a la túnica fibrosa. Aquí observamos un corte histológico de ojo y vamos a localizar a las estructuras que componen a la túnica vascular, que son iris, cuerpo ciliar y la coroides. La coroides, resaltada en color azul, se va a localizar de manera más posterior. Tendremos ahora al cuerpo ciliar de manera más anterior y por último al iris, que va a estar en contacto ya tal cual con lo que son tanto la cámara anterior como la cámara posterior. Ahora, en una fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina, ¿cómo es que podemos identificar a los diferentes componentes de la túnica vascular? Va a ser muy sencillo, fíjate aquí. Imagina que la túnica vascular es como un dinosaurio. Así es, como un dinosaurio. Fíjate que la cabeza sería el iris. El cuerpo del dinosaurio sería el cuerpo ciliar y los procesos ciliares que de él se desprenden serían las patitas del dinosaurio, para continuarse con la cola, que sería la coroides. Espero que con esto no se te olvide cómo es que en una fotomicrografía podemos identificar cada una de las partes de la túnica vascular. Muy bien, entonces iremos con la coroides. La coroides va desde la emergencia del nervio óptico hasta la ora serrata, va a estar unida a la esclerótica y se comunica con el epitelio pigmentario de la retina y el cuerpo ciliar. Esta recuerda que nuestro corte del globo ocular va a localizarse de manera más posterior y va a ser más interna que la esclerótica. La coroides va a estar conformada por 4 capas, que de externo a interno serán la lámina supracoroidea o también llamada lámina fusca, el estroma coroideo, la capa coriocapilar y la membrana de Bruch, siendo la membrana de Bruch una de las estructuras más importantes de la coroides. Muy bien, entonces vamos a estudiar cada una de las capas de la coroides. Aquí vemos una fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina, en la cual vamos a ir representando cada una de las capas de la coroides. Iniciaremos con la lámina supracoroidea, la cual va a estar subyacente a la esclerótica y va a estar compuesta por tejido conectivo laxo con abundantes melanocitos. Después tendremos al estroma coroideo, el cual va a estar compuesto por arteriolas, vénulas y venas pequeñas, por lo cual va a irrigar a la siguiente capa, que es la lámina coriocapilar.
Aquí vamos a tener un estroma compuesto por tejido conectivo laxo, además de que ya empezamos a encontrar la aparición de melanocitos. Muy bien, vamos a continuar con las capas de la coroides. Seguimos con la capa coriocapilar, la cual está resaltada en color verde y es una red de capilares fenestrados con fibras de colágena y elastina delgadas. Y una estructura muy importante en la coroides será la membrana de Bruch. Esta membrana de Bruch va a tener incluso relación con otras estructuras muy importantes del globo ocular, tales como la retina y el cuerpo ciliar. Entonces, la membrana de Bruch es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina y ciliar, rodeada por una membrana elástica. Ahora, la siguiente estructura de la túnica vascular que vamos a estudiar será el cuerpo ciliar. Esta es una estructura que abarca desde la ora serrata hasta el iris. Va a contener al músculo ciliar, que va a tener una participación muy importante en algo que se le conoce como el fenómeno de la acomodación, y además da origen a los procesos ciliares. El cuerpo ciliar está conformado por 6 capas, que de externo a interno serán lámina supraciliar, músculo ciliar, capa vascular, que tal cual será el estroma, membrana de Bruch, que recuerda que proviene de la coroides, epitelio ciliar externo y epitelio ciliar interno. En esta fotomicrografía con hematoxilina y eosina, aquí tenemos otra vez a nuestro dinosaurio, recordando que el cuerpo ciliar tal cual es el cuerpo del dinosaurio y los procesos ciliares serán las patitas del dinosaurio. Ahora vamos a hacer un acercamiento al cuerpo ciliar. Muy bien, entonces ahora veremos las capas del cuerpo ciliar. Recordamos que la más externa será la lámina supraciliar. Esta va a estar compuesta por tejido conectivo laxo y en ella se van a encontrar las arterias ciliares. Y después tendremos al músculo ciliar. Este músculo ciliar es músculo liso, por lo cual va a ser un músculo involuntario y va a estar inervado por el tercer par craneal. Este músculo va a tener fibras meridionales, radiales y circulares y va a participar en el fenómeno de acomodación. Este fenómeno de acomodación lo estudiaremos más adelante, solo que ahorita les adelanto que lo va a realizar junto con el cristalino. Después observaremos la capa vascular, que es el estroma, que está señalado en color verde y que es un tejido conectivo laxo y que tiene muchísima vascularización. Este va a dar origen a los procesos ciliares. Y después veremos a la membrana de Bruch. Esta membrana de Bruch proviene de la coroides, recuerden eso. Y esta membrana va a ser la encargada, en el caso del cuerpo ciliar, de mantener al epitelio ciliar, porque recuerden que un epitelio no puede estar sin su membrana basal, y la membrana basal entonces será esta membrana de Bruch. Y tendremos por último a las 2 capas epiteliales del cuerpo ciliar. La primera sería el epitelio ciliar externo, el cual será un epitelio cúbico simple y que va a contener gránulos de melanina, con lo cual entonces lo podremos observar mucho más negro. Y el epitelio ciliar interno es un epitelio que va de cúbico a cilíndrico simple, que va a tener desmosomas y zónulas ocluyentes, con lo cual el epitelio ciliar interno va a ser muy fácil de reconocer porque va a ser mucho más acidófilo que el epitelio ciliar externo, que se ve más negro por esta presencia de los gránulos de melanina. Muy bien, ahora veremos los procesos ciliares. Estos procesos ciliares son engrosamientos de la región vascular del cuerpo ciliar, es decir, del estroma. Estos van a contener fibras elásticas y macrófagos con gránulos de pigmento de melanina.
y van a estar recubiertos por epitelio ciliar. Los procesos ciliares son muy importantes para la producción del humor acuoso, participan en la barrera hematoacuosa y es muy importante mencionar también que hacen la secreción y el anclaje de fibras de fibrilina, las cuales van a formar algo conocido como la zónula de Zinn, y que esta zónula de Zinn va a participar en el fenómeno de la acomodación junto con el músculo ciliar y el cristalino. De nueva cuenta, aquí tenemos esta fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina, en donde vemos a nuestro maravilloso dinosaurio, y entonces recuerden que los procesos ciliares serían las patitas del dinosaurio. Vamos a hacer un acercamiento para poder verlos detalladamente. Muy bien, con este acercamiento que le acabamos de hacer a la imagen, observamos una fotomicrografía de campo claro teñida con hematoxilina y eosina, en la cual podemos resaltar los procesos ciliares. En este caso es muy evidente el engrosamiento que sufre la capa vascular del cuerpo ciliar, porque observamos a toda esa red de capilares y de vasos sanguíneos que llegan. En este caso va a estar recubierto por esta doble capa de epitelio ciliar, tanto externo como interno. Estos procesos ciliares utilizarán estos capilares para hacer un filtrado y así producir el humor acuoso. Ahora, este humor acuoso, una vez que ya se produjo en los procesos ciliares, tendrá que ser drenado, no se puede quedar de manera estática. En el ojo también tenemos un mecanismo de regulación de presión, entonces es importante ver este proceso. Así es que aquí tenemos de nueva cuenta nuestro corte histológico de ojo y vamos a hacer un acercamiento para ver cómo es que se lleva a cabo este drenaje del humor acuoso. Muy bien, entonces vamos a observar el drenaje del humor acuoso. Recordemos que todo esto inicia con la producción del humor acuoso en los procesos ciliares. De aquí se va a estar produciendo y tiene que viajar por la cámara posterior hasta llegar a la cámara anterior, específicamente en el ángulo iridocorneal. Una vez que ya llegó el humor acuoso al ángulo iridocorneal, entonces este será captado por la red trabecular de Fontana, quien a su vez lo trasladará hacia el conducto de Schlemm. Y recuerden que este conducto de Schlemm va a ser el encargado tal cual de hacer el drenaje del humor acuoso. ¿De qué manera? Trasladándolo hacia el sistema venoso y de esta manera completar este circuito. Recuerden ustedes esta fotomicrografía en la cual resaltamos tal cual primero el ángulo iridocorneal, el área de Fontana en color azul y por último el color rojo señala el conducto de Schlemm, que será donde finalizará el drenaje del humor acuoso. Ahora revisaremos al iris. El iris es un disco circular ubicado en el plano anterior por delante del cristalino. Este va a actuar como un diafragma del ojo y va a dividir a la cámara anterior de la posterior. En este iris recuerden que podemos encontrar un espacio, el cual es la pupila, y en este caso el iris va a regular la entrada de la luz a través de esta pupila, mediante los fenómenos de miosis y midriasis. Una vez más aquí observamos nuestro corte de globo ocular en el cual vamos a hacer un acercamiento para poder ir explicando con mejor detalle el iris. En esta fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina podemos observar con el tip que les dije la cabecita del dinosaurio que vendría representando a nuestro iris. Aquí observamos con esta fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina cómo es que el iris va a dividir al globo ocular en una cámara posterior y en una cámara anterior. Esto es importante porque recuerden que el drenaje del humor acuoso se lleva a cabo pasando todas estas cámaras. Y además encontramos de manera más anterior a la córnea.
El iris, así como todos los elementos de la túnica vascular, va a conformarse por capas. En este caso va a tener 3 y serán la lámina marginal anterior, el estroma del iris y el epitelio pigmentario del iris. Entonces aquí vamos a observar cómo este epitelio pigmentario del iris va a dividirse en epitelio pigmentado anterior y en epitelio pigmentado posterior. Aquí observaremos la lámina marginal anterior del iris formada por una capa de fibroblastos y melanocitos, la cual va a estar en contacto con la cámara anterior del ojo. Después encontraremos al estroma del iris, el cual será tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, fibroblastos, melanocitos y algo muy importante que es el músculo esfínter pupilar. Y la capa más interna será el epitelio pigmentario del iris, que si lo podemos hacer como a manera de ejemplo, serían como los dientecitos de este dinosaurio que yo les puse, y este epitelio pigmentario del iris lo podemos dividir en epitelio anterior y posterior. En el epitelio anterior tenemos una parte muscular basal, en el cual encontraremos el músculo dilatador de la pupila. Entonces tendremos células mioepiteliales que se encargarán de hacer esta función de dilatar la pupila. Y en la parte epitelial apical tendremos gránulos de melanina, los cuales le otorgarán este aspecto más oscuro. En el epitelio posterior tenemos un epitelio cilíndrico simple con gránulos de melanina, y este es el que se va a continuar con el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Ahora vamos a estudiar el fenómeno de la adaptación. Este fenómeno no es otra cosa más que el dilatar o cerrar la pupila. ¿Cómo es que se va a realizar? Primero puede participar el dilatador de la pupila. Este dilatador de la pupila se va a organizar de manera radial. Es mucho más externo en comparación al músculo esfínter de la pupila. En este caso está conformado por células mioepiteliales del epitelio anterior del iris que ya observamos en la diapositiva pasada. Este va a ser un efecto de midriasis, es decir, va a dilatar la pupila porque recibe inervación de fibras simpáticas del sistema nervioso autónomo. Por lo contrario, tenemos el músculo esfínter de la pupila, el cual tiene una organización circular. En este caso va a estar formado por leiomiocitos del estroma del iris y su función va a ser la miosis, es decir, cerrar la pupila. Y esto va a estar dado por la inervación de fibras parasimpáticas del sistema nervioso autónomo. Ahora pasaremos a estudiar el cristalino, el cual va a ser una estructura refractiva del ojo. Este va a ser un disco biconvexo, transparente y avascular. Va a encargarse de converger los rayos de luz a la retina como toda buena lente positiva y va a participar en el fenómeno de la acomodación. Entonces, en este corte histológico de globo ocular, donde se va a localizar el cristalino, será esta estructura biconvexa que les hice favor de señalar con un color azul. El cristalino también va a tener varias regiones. De externo a interno podemos encontrar a la cápsula del cristalino, al epitelio subcapsular que va a tener una superficie anterior y una superficie posterior. La superficie posterior va a encargarse de contener fibras y células del cristalino. Entonces, en esta fotomicrografía teñida con hematoxilina y eosina vamos a estudiar las diferentes regiones del cristalino. Vamos a encontrar de manera más externa a la cápsula del cristalino, la cual está señalada con un rombo azul, la cual va a estar conformada por colágena de tipo 4 y va a envolver al cristalino, con lo cual va a actuar como una membrana basal. ¿Una membrana basal de qué?
pues de lo que está señalado con un rombo verde, que sería el epitelio subcapsular, el cual va a tener dos superficies como ya lo vimos, una superficie anterior recubierta por un epitelio cúbico simple y una superficie posterior, la cual van a ser fibras del cristalino. Estas fibras del cristalino tal cual son células alargadas que ya no tienen núcleo ni organelos, pero son las más abundantes del cristalino, y es así como podemos observar la organización de esta estructura refractiva del ojo. Aquí observamos una fotomicrografía de cristalino teñida con hematoxilina y eosina, en la cual podemos observar de igual manera la organización que este tiene. Tenemos a nuestra cápsula, que va a ser mucho más externa, a nuestro epitelio subcapsular, que será un epitelio cúbico simple, y prácticamente en lo que correspondería al cuerpo del cristalino son todas estas fibras, que son células alargadas sin núcleo ni organelos, que forman la mayor parte de esta estructura. Ahora, el cristalino participa en algo que se le conoce como el fenómeno de la acomodación, no confundirlo con el fenómeno de la adaptación. Este fenómeno de acomodación va a estar dado porque participan las siguientes estructuras: el cristalino, el músculo ciliar y el ligamento suspensorio del cristalino, que también se le conoce como zónula de Sinn. Y el objetivo final va a ser acomodar el cristalino para poder lograr una visión cercana y una visión lejana, para que así los objetos se puedan enfocar de manera correcta en la retina. ¿De qué manera se va a dar este fenómeno de la acomodación? Bueno, primero recordemos que va a participar el cristalino, los ligamentos suspensorios del cristalino, que van a llegar al músculo ciliar localizado en el cuerpo ciliar. Con la edad este fenómeno es menos eficaz y se le conoce como presbicia. Entonces ya a las personas mayores les es más complicado poder enfocar objetos a determinada distancia, sobre todo a una distancia cercana. Para la visión lejana observamos cómo el músculo ciliar se va a relajar. ¿Esto qué va a provocar? Que las fibras zonulares que están insertadas en él se puedan separar del cristalino, con lo cual esta tensión de las fibras va a aumentar y entonces el cristalino podrá aplanarse, y de esta manera la visión cercana será más eficaz al hacer el cristalino una lente menos positiva. Ahora, para la visión cercana, por el contrario, el músculo ciliar se va a contraer. Esto que va a provocar que las fibras zonulares insertadas en él se puedan acercar al cristalino, con lo cual esta tensión que existe en las fibras zonulares disminuya, y entonces el cristalino se puede redondear, haciéndose mayor su forma biconvexa, convirtiéndolo en una lente mucho más positiva, y con lo cual podremos enfocar objetos cercanos. Y por último, no podían faltar los histotips de este tema de la túnica vascular del ojo. En este caso, la coroides recuerda que su membrana de Bruch es la membrana basal del epitelio pigmentario de la retina. El cuerpo ciliar participa en el fenómeno de la acomodación, específicamente el músculo ciliar, y tiene a los procesos ciliares que recuerda que son engrosamientos de la capa vascular, y estos van a producir el humor acuoso. El iris es importante en el fenómeno de la adaptación, es decir, en la miosis y en la midriasis. El humor acuoso es abundante en proteínas y glucosa, recuerda que es un filtrado, y su drenaje va a ser importante para evitar un incremento en la presión intraocular. Cuando este mecanismo del drenaje del humor acuoso no es eficiente, nos puede provocar un problema llamado glaucoma, que es un aumento en la presión intraocular. Y el cristalino recuerda que es importante en el fenómeno de la acomodación, es decir, para la visión lejana y cercana.
y que el cristalino llegue a opacarse en todas sus fibras, que recuerda que es lo más abundante que tiene el cristalino, entonces va a ser un proceso patológico que se le conoce como cataratas. Y entonces, si tú quieres ver a través de una lente que está opaca, entonces la definición va a disminuir. Esto fue todo en la cápsula número 2 del tema de ojo. Espero que hayas aprendido muchísimo. Cualquier duda recuerda dejarla en los comentarios y dale like al video. Gracias por tu atención. Recuerda visitarnos en el Departamento de Biología Celular y Tisular y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. No te vayas a perder el próximo episodio en el cual hablaremos de la túnica nerviosa, o sea, la retina. Muchísimas gracias y hasta la próxima.